final de todos los docentes, una base de información interesante que nos sirva para todos los estudiantes, como seguramente lo conocen como proyecto, lo conocen desde... Y pues no me resta más por supuesto, agradecer la participación de ustedes, que están muy pendientes de las situaciones que se van a presentar, y dejarlos con el profesor Juan Pablo para que continúen con la labor que venimos desarrollando ya esta cuarta sesión, que vienen desarrollando en relación con el trabajo que se hizo presentar como parte de la estructura del programa para este curso en particular. Doctor Juan Pablo, buenos días. Entonces quedamos con usted, muy atento. Y bueno, si van teniendo alguna inquietud, alguna duda, pues la vamos solucionando en el camino. Muchas gracias. Bueno, profesor Luis, muchísimas gracias a usted como siempre, a SFACO por supuesto, por toda la organización, y pues le extiendo un saludo a todos los colegas que en este momento pues ya están conectados. Pues digamos, dando continuidad a lo que habíamos trabajado la semana pasada, pues la finalidad del día de hoy es que pues los profesores nos compartan las preguntas que lograron construir, de tal manera que podamos hacer un proceso de retroalimentación para ver pues cómo se está dando este proceso de construcción de ítems, de qué oportunidades de mejora hay, y pues obviamente teniendo en cuenta que pues la retroalimentación que uno le pueda brindar a uno de los profesores seguramente pueda servir para todos los demás. Entonces la finalidad hoy es esa básicamente, que nos puedan compartir como sus avances y poderles entonces retroalimentar en ese sentido. Así las cosas, pues dejo el espacio para que los profesores aquí presentes pues nos puedan compartir sus avances, y pues muy agradecido por eso. Buenos días. Yo quisiera compartir algunas preguntas que logré elaborar para que lo observemos y cuestionemos pues de todas maneras lo que se haya hecho o verifiquemos si se ha elaborado correctamente. Sí, profe Jairo, claro que sí, adelante. Tiene usted la Listo, palabra. entonces voy a compartir acá, pero estoy deshabilitado para compartir. Ya, profe, le acabo de dar los permisos. Ya lo siento. Ahora sí. Entonces vamos a... ¿Ya se está observando? ¿Aún no, señor, todavía no. No. ¿Y por qué? ¿Dónde dice aquí? Ahí está cargando, a veces es un poquito lento, profe. Tranquilo. Nada. Jairo, si quiere volver a intentar, darle la Voy a opción de intentar otra compartir. vez. La mejor opción es darle la primera ventanita a todo el escritorio. Sí, Que a veces cuando carga un solo programa y tiene varios abiertos, se demora un poco más. ahí estoy compartiéndolo. Yo hoy tengo algo abierto para cerrarlo. Yo todavía no lo puedo visualizar, no sé si... Estamos todos igual, profe, no se ha cargado como el compartir del profesor Jairo. No sé si quieren esas que ahí ya cargó. Ahí ya está. Ya se está observando. Está como un poquito lento. Sí, señor, ya ahí lo podemos ver. Bueno, entonces lo primero que hice fue tener como un formatico para construir la pregunta. Ahí tengo la construcción de preguntas, afirmación por evidencia, selección múltiple con única respuesta. Entonces el área temática va a ser finanzas, y esta primera pregunta es con relación a rentabilidad. Entonces acá tengo el enunciado donde tengo pues el contexto y la pregunta como tal. La rentabilidad mide la productividad de los fondos comprometidos en un negocio desde el punto de vista de largo plazo. Por lo tanto, muestra la eficacia y eficiencia en la destinación de los recursos.
Si la rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos es igual al costo de capital, la rentabilidad del patrimonio es A, mayor que la rentabilidad del activo, B, igual a la rentabilidad del activo, C, menor que la rentabilidad del activo y D, mayor que el costo de oportunidad. Esto, pues, aquí tengo pues el contexto, como ustedes pueden observar, el contexto va hasta eficiencia en la destinación de los recursos y de ahí se deriva ya la pregunta como tal. Y entonces ahí tengo las 4 opciones de respuesta. Con base en esas 4 opciones de respuesta, la clave o la pregunta o la opción correcta sería la B. Y acá tengo la justificación de la clave y la pertinencia de las opciones de respuesta. Entonces, siendo la B, que es la correcta, la justificación es, al ser la rentabilidad del activo igual al costo de la deuda, no hay contribución financiera que permita aumentar el rendimiento de los propietarios. Por lo tanto, la rentabilidad del patrimonio se debe al desarrollo de su objeto social o rentabilidad operacional, o sea que no está teniendo algo adicional por la financiación. Y la justificación de las opciones que no son la clave o la correcta. No puede ser mayor, dice mayor que la rentabilidad del activo. No puede ser mayor dado que no se logra un remanente en el uso de la deuda para beneficiar la rentabilidad de los propietarios. La C, menor que la rentabilidad del activo. No puede ser menor porque al ser igual, al propietario le corresponde la rentabilidad obtenida en el desarrollo del objeto social. Y este sería la rentabilidad del activo. Y mayor que el costo de oportunidad, que sería la D. El costo de oportunidad corresponde a la rentabilidad mínima deseada por el inversionista, por lo tanto no puede ser mayor dado que al ser igual la rentabilidad del activo, el costo de capital, no hay agregación de valor. Esto es más o menos la estructura. Entonces, yo quisiera pues que observáramos la construcción del ítem como tal, teniendo en consideración el contexto y la pregunta y las opciones de respuesta. A ver cuál es la apreciación. Bueno, yo le puse aquí el grado de complejidad. El grado de complejidad de esta yo le pondría un grado de complejidad medio. Y asumo que siendo un grado medio, más o menos el 50% de los estudiantes estarían contestando la pregunta correctamente. Entonces, una preguntita ahí. ¿Cuál es la tarea, digamos, que suscita la construcción de este ítem? O sea, teniendo un poco en cuenta la construcción de la matriz de afirmaciones, evidencias y tareas, ¿cuál es la tarea que suscita la construcción de este ítem? La tarea es identificar cuál es el efecto que tiene sobre la rentabilidad del patrimonio el hecho de la utilización de la deuda. Entonces, de hecho, hay que conocer que el concepto de rentabilidad del activo, el concepto de rentabilidad del patrimonio, el concepto de contribución financiera. Entonces, la tarea básicamente, esa es la tarea que se suscita. Ok, de pronto sería bueno y como una primera recomendación en general para todos que en el formato que se esté utilizando para la construcción del ítem se pueda identificar esa tarea para que se pueda hacer como esa validación de que el ítem efectivamente corresponde a la tarea en este caso que se ha identificado. Esa podría ser como una primera observación pues en general para todos, porque recordemos que la construcción del ítem debe estar digamos asociada a las tareas que se hayan identificado para el curso respectivo que cada uno de ustedes está orientando. Eso de pronto como una primera medida. Bueno, La otra... entonces, sí. Señor, adelante, ¿qué iba a decir, profe? Qué pena. Sí, no iba a decir que entonces, por ejemplo, en este formato que yo tengo debería especificar la tarea que se debe realizar con la pregunta o con el ítem. Sí, de acuerdo, sí, señor. Inclusive sería hasta recomendable también involucrar la evidencia, porque es que eso también es una medida para, digamos, controlar el proceso de construcción. Entonces yo asegurarme que ya tengo un ítem para esta tarea y que a la vez estoy ya también proporcionando esta evidencia. Entonces eso ayuda mucho para lo que es el control en la construcción.
poder identificar y asimismo pues poder también saber sobre qué tareas me hace falta construir un ítem o cuáles evidencias de pronto requieren más ítems para poder llegar a esa observación. Bueno. Eso sería como de pronto una primera observación. Ya de pronto la otra observación que yo tendría aquí sería en relación con las opciones de respuesta. Se busca al máximo que exista cierto equilibrio en las opciones de respuesta. Así, por ejemplo, usted tiene 3 opciones de respuesta en las que se repite el concepto rentabilidad del activo y una sola que hace referencia al costo de oportunidad. Convendría en este caso entonces que 2 opciones de respuesta tuvieran el concepto de rentabilidad del activo y otras 2 tuvieran costo de oportunidad, para que de pronto esto no pueda sugerir de pronto algún tipo de respuesta para el evaluado. Sí, esa sería, y otra consideración acá, ¿hasta qué punto? Porque digamos, acá es clave que el estudiante sepa qué es costo de capital. Fíjese que usted da un espacio en el enunciado para definir qué se entiende por rentabilidad, pero no ocurre lo mismo con costo de capital. Así las cosas, si el evaluado no tuviera o no recordara en ese momento el concepto de costo de capital, podría tener inconvenientes para resolver el ítem, porque no tiene cómo comparar. O sea, entiendo que la tarea está en este caso asociada a que él haga un contraste entre la rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos y el costo de capital. Entonces, si él de pronto no recordara para ese momento en qué consiste el costo de capital, podría tener inconvenientes para poder dar solución en este caso al ítem. Entonces, habría que evaluar hasta qué punto el concepto de costo de capital podría representar algún inconveniente para que la atienda efectivamente el ítem, o si es posible que en el enunciado también se pudiera presentar cuál es la definición de costo de capital para que él no tuviera que recordar efectivamente en qué consiste este concepto. Bueno, entonces ahí yo podría también, con base en lo que usted me dice, plantear un cambio. Si la rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos es igual al costo de la deuda y no el costo del capital como tal, sino el costo de la deuda. Entonces ya lo estaría comparando directamente con la deuda, que es la que me debería generar la contribución financiera. Yo no pondría acá costo de capital, sino más bien podría reemplazarlo por ese ítem y solucionar ese problema, porque ya la deuda sí pues es un concepto mucho más claro, y de hecho la comparación se debería hacer era con el costo de la deuda y no con el costo de capital. Ahí sí tenía un error de concepción. Sí, de pronto, Entonces yo pienso que... sí señor, de pronto Sí. podría resultar para el evaluado más claro el concepto de costo de deuda que de pronto el concepto de costo de capital. De hecho, por ejemplo, Sí, sí. en lo que es la construcción en el Saber Pro, siempre se les recomienda a los constructores que tengan muy presente que la prueba, por ejemplo, la pueden responder estudiantes que hayan completado el 75% de su currículo, digamos. En ese sentido, hay que considerar qué puede no tener el evaluado en términos de conocimientos en ese 25% restante. Entonces, por eso sí se sugiere al momento de construir, de pronto no recurrir a conceptos, digamos, muy profundos o a definiciones muy elaboradas que pudieran de inmediato, digamos, restarle posibilidad al evaluado de que pueda entender efectivamente ese ítem. Entonces, hay que pensar, digamos, en la mayor claridad conceptual posible para que aunque de pronto él no haya completado en este caso el 100% de su currículo, sí esté en capacidad efectiva de atender el ítem. Y de ahí que el enunciado revista una importancia significativa en ese sentido, porque el enunciado debería proporcionar todos los elementos que él requiera, a pesar de pronto de no contar directamente con ese conocimiento, pero que en el enunciado se presenten esas definiciones o esos elementos con los cuales él ya tenga todo lo que necesita para atenderlo, y ya básicamente el proceso que siga es ese proceso de interpretación, de deducción, de inferencia a partir de los elementos que hay en el enunciado. Sí. Bueno, ¿qué otros aspectos podríamos considerar acá? O mostramos otra, porque yo tengo otra pregunta, tengo otras 2, creo. Sí, claro, no hay problema. Y sin embargo, yo también pues daría el espacio, no sé si la profesora Mary también tenga alguna observación o incluso todos los Sí, demás claro. compañeros, porque por supuesto, y como les decía,
en nuestro taller de hace 8 días, es muy pertinente acá que desarrollemos un diálogo básicamente, sobre todo porque pues habrá colegas que sean expertos en el área de finanzas, entonces ellos también podrán contribuir con sus observaciones ya desde un punto de vista más disciplinar, ¿no? Entonces, por lo pronto esas serían mis observaciones frente a lo que vi, pero pues me gustaría también de pronto conocer la opinión de los demás. Me parece que no hay más comentarios, entonces si quiere, profe, veamos otro de los ejemplos que tiene adelante. No hay comentarios adicionales. Parece que no. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere opinar? Están hoy muy tímidos los compañeros. Están como tímidos hoy, que está haciendo mucho frío. Quiero mandarles un cafecito a todos. Todo muy bien, todo muy bien. Una pregunta, Bueno. Juan. Yo quisiera de pronto en la posición del estudiante, cuando dice si la rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos es igual al costo de la deuda, me parece a mí que confunde, porque la rentabilidad del activo antes de la utilidad, digámosle, operacional, es igual al costo de la deuda, tiende a confundir porque el estudiante puede pensar que una cosa es el apalancamiento que puede obtener o la rentabilidad que puede obtener de tipo operativo frente a la rentabilidad que puede tener de tipo financiero, es decir, para hablar del costo de la deuda. Me parece a mí como estudiante. Bueno, Parece yo que quisiera... debería aclararse un poquito el concepto de esa relación que aparece allí entre la rentabilidad del activo antes de impuestos e intereses frente al costo de la deuda. Me parece que de pronto podríamos hacer una revisión de ese concepto que para el estudiante puede ser confuso. Me estoy colocando en la posición de estudiante. Ahora, sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo en que el nivel de complejidad es un nivel medio, y aparece aquí básicamente con base en el formato que nos envió Ascolfa. Deberíamos adaptarlo a ese formato, que es el formato oficial del IFEX, en el cual presenta la tarea, la evidencia ubicada en el contexto general de las pruebas. Entonces, recomiendo que hagamos una adaptación al formato que está establecido y que nos envió Ascolfa, que nos envió Asfacot. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios por relación. Primero que todo, por ejemplo, a mí no me llegó ningún documento de ASFACOP. Primero que todo, pues a pesar de que esté en mi correo, realmente no me llegó nada. Lo otro, por ejemplo, con relación a la rentabilidad antes de intereses e impuestos y comparándola con la deuda, ¿por qué? Porque es que ahí es donde lo que tú habías dicho, profesora, es válido. En el sentido de que cuando se habla de la rentabilidad del activo antes de intereses y impuestos, ellos simplemente están observando el rendimiento que han obtenido desde el punto de vista operacional, sin tener en cuenta para nada el efecto financiero. Entonces ya, en ese momento, cuando se habla de rentabilidad,
y se supone que cuando ya tienen el 75% de la carrera culminada, al menos han visto análisis financiero. Entonces tienen un conocimiento claro de lo que es la rentabilidad del activo y dentro de esa rentabilidad del activo, cuál de ellas se debe al efecto operacional y cuál de ellas se debería deber al efecto financiero. Entonces yo pienso que ahí no existiría como confusión. Más bien existiría desconocimiento si no son capaces de distinguir esa parte. Entonces yo pienso que la competencia que deberían tener en ese momento les debería permitir entender que por un lado está el apalancamiento operativo reflejado en esa utilidad operativa y el apalancamiento financiero de donde se deriva la contribución financiera derivada de la forma en que se están financiando las operaciones. Correcto, eso. Tengo una inquietud en relación con las claves por el cambio que se dio en el contexto y es, claro, cuando yo digo que hago el cambio antes de intereses e impuestos es igual al costo de la deuda para darle claridad al estudiante, como bien se dijo, y se habla de la rentabilidad del patrimonio, entonces quedamos con la D como mayor que el costo de oportunidad. Entonces, allí esa clave sería como excluyente desde el enunciado o, profesor, no sé si de pronto pueda resultar así o sea necesario cambiar la clave para que también no quede, pues como que la inducción sea o bien al que mayor el costo de oportunidad sea una clave que no corresponde por el mismo enunciado, sí, o la rentabilidad considerarla como son los tres elementos que puede ser alguna de estas la respuesta. Es como para llevar como guía al estudiante. Gracias, profe. Yo considero lo mismo, que de pronto ahí cuando, y lo que decía anteriormente el profe, cuando están en desequilibrio, porque veo, sí, hay tres, el 75% con activo, entonces uno casi que de entrada podría descartar la última. Entonces es correcto, yo creo que ahí había que repensar esa opción. Sí, sí, señora, sí es efectivamente, profe. Entonces, Sí. bueno, no sé si hay algún otro comentario o de pronto ya el profe Jairo nos puede presentar algún otro ítem. Yo tengo otro ítem para presentarles con el mayor de los gustos. Como diría Diomedes Díaz, con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, aquí tengo otra también. Esta ya sí es más, estamos en finanzas con costo de capital y yo la veo más o menos con un nivel bajo de complejidad. Y en el enunciado tenemos la estructura financiera de la empresa es la composición entre deuda y recursos propios para financiar los activos de la empresa. De ella surge el costo de capital promedio ponderado, de gran importancia en la toma de decisiones financieras de retiro de socios, B, reparto de utilidades, C, pago de deudas, D, inversión en activos. Entonces, la clave acá sería la inversión en activos. Y la justificación, pues aquí están las justificaciones, que es la clave, la D, porque es la tasa mínima requerida de rendimiento en una inversión. Es el costo de capital, promedio ponderado. Yo organizo esto acá que tiene como un errorcito. Por lo tanto, WACC es referente en las decisiones de inversión. Y las opciones que no son las correctas tienen retiro de socios. La justificación para que no sea es, en el retiro de los socios se considera otra serie de aspectos como las inversiones y el reparto de utilidades. El reparto de utilidades, que sería la B, el reparto de utilidades está ligado a la asistencia de flujos de caja libre que determinan la liquidez de la empresa y la viabilidad de su pago. Y la C, el pago de deudas. Esta decisión obedece al análisis de capacidad de pago, analizada a través de flujos de caja y de la tasa de interés de mercado. Entonces, básicamente, esto sería pues el enunciado un poquito más corto, pero es decir, diferentes tipos de preguntas, o de preguntas no, de ítems.
Profe, los comentarios de rigor. Profe, pues si se tratara, o sea, si es por términos de estructura, yo vería que tanto el enunciado como las opciones de respuesta efectivamente podrían corresponder a un nivel de dificultad bajo. Pero mi parecer sí es que en este caso la opción de respuesta está más condicionada al conocimiento de memoria que pueda tener el estudiante, porque veo que la tarea del ítem está más asociada con toma de decisiones, con referentes para la toma de decisión, pero el enunciado lo que menciona es en qué consiste en este caso el concepto de estructura financiera. Entonces, no sé si allí tengamos una carencia de elementos con los cuales el estudiante pudiera tener los suficientes elementos de juicio para determinar cuál sería el referente en este caso, en ese proceso de toma de decisiones. Yo lo vería de esa manera, o sea, me preocupa es eso, porque a nivel de estructura siento que sí corresponde al nivel de complejidad y veo que hay equilibrio incluso en las opciones de respuesta y demás. Pero sí de pronto creo que puede no haber los suficientes elementos en el enunciado para que el evaluado pueda atender efectivamente el ítem. No sé qué opinan en este caso los colegas. Colegas, bien puedan. Bueno, profe Juan Pablo, Jairo Cartón otra vez. Yo quisiera preguntarle por qué me dice usted que aparentemente es de memoria. Pues yo no lo consideraría así, porque igual el costo de capital sirve para múltiples propósitos y de hecho tendría que ser un aspecto más analítico y no tan memorístico, pues desde mi punto de vista financiero, lo percibiría yo así. Claro, porque yo consideraría que de pronto el enunciado debería tener elementos más asociados con la toma de decisiones. Sí, que de pronto sirviera como de un marco referencial para que el evaluado pudiera identificar en el caso de una toma de decisiones específica cuáles serían los referentes a tener en cuenta. Y lo digo también particularmente por la justificación de la opción clave. Si Sí. usted baja un momentico, por favor, a la justificación de la opción D. Ahí nos está diciendo que la tasa mínima requerida de rendimiento es el costo de capital promedio ponderado, es decir, que en este caso se está tomando como referente que el WACC sea la tasa mínima requerida en este caso. Entonces, si de pronto, por ejemplo, el evaluado no tiene la noción de eso, entonces va a ser más difícil para él poder identificar que el WACC sería en este caso referente en un proceso de toma de decisiones respecto a activos. Pero, profe, ahí vuelvo yo a lo que yo decía, a lo que comentaba ahora. A este nivel se supone que el estudiante debe tener conceptos básicos financieros. Entonces, de hecho, pues, si no tiene el concepto de costo de capital claro, pues yo no creo que haya cursado el 75% de los créditos académicos, que en la universidad donde yo estoy equivale a 127, casi que ya terminando la carrera. Entonces, todos esos elementos ya deberían ser del conocimiento del joven. Es como si, por ejemplo, le hablaran de débito, crédito, y hubiera hacerles la aclaración en ese sentido. Entonces uno pensaría que hay una insuficiencia en el estudiante desde esa perspectiva. No sé, es lo que yo percibo. Sí, claro, profe. Digamos que sí hay unos conocimientos mínimos que se espera que él tenga, pero sobre todo la finalidad al momento de construir el ítem es permitir que él aplique ese conocimiento. Así las cosas, por ejemplo, podría pensarse en un enunciado donde a él se le presenten datos, como mire, esto es el WACC, o este es el costo de la deuda, o diferentes datos donde él pueda entrar a comparar y tomar la decisión ya con cifras, en donde no tenga que depender completamente de la noción, en este caso, de lo que es el WACC, sino que ya tenga cifras con las que de pronto pueda comparar, por ejemplo,
y en este caso poder entrar a escoger la opción clave en este momento. Entonces, ese es un poco como la invitación al momento de construir los enunciados, que de pronto no sean enunciados donde nos quedemos en lo netamente conceptual, sino que sean enunciados donde yo permita esa dinamización para el evaluado, donde él tenga cifras reales, donde tenga que hacer comparaciones como si efectivamente en la vida real él tuviera que estar haciendo ese proceso de decisión. Bueno, estos ítems que yo construí realmente fueron con base en conceptuales y faltaría construir algunos otros donde efectivamente aparezcan cifras también, porque de hecho lo financiero amerita también una construcción de cifras y eso es muy válido. Sí, de acuerdo. Inclusive, por ejemplo, es completamente bienvenido uno poder tomar algún fragmento, por ejemplo, de un estado financiero, Claro, ¿cierto? sí, sí. Así sea un estado financiero que uno haya construido, pues no necesariamente tiene que ser de una empresa real, pero si uno donde haya construido, donde, bueno, mire, este es el concepto, no sé, de estructura de capital. Entonces, ¿cómo yo veo esa estructura de capital o cómo podría determinar que la estructura de capital es 30-70 entre pasivo y patrimonio? O sea, ese tipo de cosas de pronto pueden ayudar a dinamizar más la definición para el estudiante. Entonces él va a aplicar ese conocimiento. Entonces, yo sé que la estructura de capital es esto y tengo unas cifras, entonces venga, ¿cómo aplico y cómo puedo determinar los porcentajes, digamos, de financiación vía pasivo, de financiación vía patrimonio? Por dar, por ejemplo, como una situación. Entonces, de pronto eso ayuda a que podamos generar más la aplicación del saber y no nos quedemos de pronto netamente con lo conceptual, porque cuando nos quedamos con lo conceptual sí puede existir el riesgo de que tengamos que aludir más en este caso a la memoria, ¿no? Y esto va a ocurrir particularmente en algunos campos, como por ejemplo podría ser la parte de epistemología. Entonces en epistemología hay siempre la tendencia a quedarnos con la parte conceptual, pero de hecho nosotros también en el campo de epistemología podemos generar algunas situaciones que permitan la aplicación de ese saber, como por ejemplo podría ser el caso de tomar el marco conceptual de estándares internacionales y ver cómo se aplica una posición teórica en ese marco conceptual. Entonces de pronto ese tipo de ejercicios ayudan a superar esas dificultades que pueden estar asociadas con lo memorístico. Bueno, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero por ejemplo yo pensaría que buscar un equilibrio en la construcción, donde por ejemplo yo hago 6 preguntas, que 3 sean conceptuales, porque es importante que las personas entiendan el concepto y sean capaces de tomar decisiones con base en el concepto, y que otras 3 sean aplicando cifras. Sí, sí, señor, no hay ningún problema. De hecho, hay, digamos, como un buen referente para poder saber, digamos, cuál enunciado, cuál contexto se podría ajustar mejor. También tiene que ver en este caso con la tarea que hayamos delimitado para el ítem. Porque, por ejemplo, si la tarea fuera de tipo contrasta, entonces de pronto un contraste sí implicaría mejor el uso de cifras, donde yo pueda hacer ejercicios de comparación, qué es mayor a qué es menor a qué es equivalente, y no de pronto algo netamente conceptual donde no podría aplicar esa tarea de contraste. Pero de pronto una tarea del tipo identifica, sí podría de pronto remitirnos a un escenario más conceptual, donde a partir de un enunciado él tenga que identificar un elemento o algo así. Entonces va a estar muy asociado con la tarea que hayamos delimitado. Totalmente de acuerdo. Profesor. Bien pueda. Sí, profe Mary. Profesor, quisiera hacer un aporte. En el enunciado de la pregunta, el contexto debe incluir la conceptualización general de cada una de las variables que se tienen en cuenta en el ítem. Aquí realmente corresponde a una afirmación con respecto a las 3 funciones financieras que tiene una organización. Está hablando, está explicando cuál es la estructura financiera, que está compuesta por dos grandes capitales, capital ajeno y capital propio, y esto está destinado a la función de inversión. Diría yo que esta justificación, esta opción de respuesta de inversión de activos estaría dentro del contexto general del enunciado del ítem. Porque realmente la estructura financiera, lo que uno financia realmente son los recursos de la compañía, es decir, la inversión que hace en activos.
¿sí? Entonces, me parece que esta no es una opción de respuesta, sino forma parte del contexto general del enunciado. Y estoy totalmente de acuerdo en que esta pregunta debe ser encaminada, que es muy valiosa, debe ser encaminada hacia la parte ya analítica del estudiante, es decir, teniendo en cuenta unas opciones de respuesta donde él aplicaría esos conceptos preliminares que corresponden a las funciones financieras y que corresponde a una afirmación que dice evaluar el impacto de las decisiones de inversión y comprender la estructura financiera de las organizaciones. Entonces, aquí tiene en cuenta el enunciado debe tener en cuenta que esa opción de respuesta que es válida en inversión en activos conforma el enunciado del contexto general del enunciado del ítem, de la pregunta. Entonces, me parece que hay que reestructurarlo y a darle la aplicabilidad que debe encontrar el estudiante en el momento en que aborda una pregunta o un ítem. Profesora, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque yo veo que acá ya analizando con base en lo que usted acaba de plantear, el mismo enunciado está induciendo la respuesta, porque aquí me dice para financiar los activos, lo que resalté en amarillito, inversión en activos. Entonces, alguien que le ponga sentido, ahí mismo sabe que esa es la respuesta. Totalmente de acuerdo con su apreciación. Habría que reformular algo ahí. Gracias, profesor. No sé si de pronto existe alguna otra intervención por parte de los colegas. Por mi parte, no. Perfecto, entonces no, nada, pues le agradecemos muchísimo al profe Jairo pues habernos compartido sus Tengo otra y ítems. quiere, profe. Sí, bueno, profe, entonces adelante. Para que me sigan Claro aquí, que sí, porque es que esto mejora mi capacidad de hacer preguntas. Por aquí tengo otra también, está más o menos también relacionada con la deuda. Y dice, una fuente de financiación importante para la empresa, bien sea en el corto o largo plazo, es el endeudamiento. Una empresa requiere recursos para operar y elige esta fuente. La decisión de adquirir deuda debe fundamentarse en un previo análisis de A, futuro flujo de caja que genera la empresa. B, el actual índice de endeudamiento de la empresa. C, el plazo que otorgue el banco para el pago. Y D, los activos fijos que posea en el momento. Entonces, como clave, tenemos la A. ¿Por qué? Una decisión de este tipo obedece a la capacidad de pago, la cual está determinada por los futuros flujos de caja. No es la B, ¿por qué? Porque el índice de endeudamiento solo muestra la proporción de los activos que se financian con deuda, más no la posibilidad de adquirir otras. La C, el plazo que otorga el banco para el pago. Es importante que exista conformidad financiera entre el plazo de utilización, pero no es determinante en el endeudamiento futuro. Me faltó la D. Eso es más o menos lo que tengo, para que miremos el enunciado y las opciones de respuesta y a ver qué otras sugerencias pueden surgir. Listo, profe, permítame que la estoy revisando otra vez. Sí, bien pueda. Profe, yo ahí tendría de pronto como una inquietud. Me estoy tratando de ubicar como en la posición de evaluado, ¿sí? Como enfrentando la prueba. Y yo podría acá encontrar cierta validez en las opciones B y C.
porque es que en todo caso son elementos que sí se asocian al endeudamiento, ¿no? Entonces, Sí. no sé de pronto cuál podría convertirse en un referente para que yo como evaluado sepa que debería ser la opción A, o que por lo menos en el enunciado, digamos, me indique algún tipo de referente para yo poder saber qué es la A, porque es que yo veo o encuentro validez, en este caso en las opciones B y C. Sí, realmente Por las ejemplo, la opciones, B me parece que podría ser muy... Señor, qué pena. sí, yo digo, está bien, ambas parecieran tener pertinencia y de hecho tienen algo que ver, pero realmente cuando uno va a tomar una decisión de endeudamiento, yo no miro qué tan endeudado estoy, sino cuánta plata puedo generar yo para pagar esa deuda. Y eso lo percibo a través de los flujos de caja libre. Yo, por ejemplo, explico esto. ¿Qué me gano yo con tener un índice de endeudamiento del 20% y no tengo capacidad de pago? Entonces, es ahí donde tienen que comprender y analizar que no es simplemente mirar un indicador de endeudamiento, sino qué posibilidades tenemos nosotros efectivamente de poder cancelar la deuda con el efectivo que estamos generando en la operación del negocio. Y eso se percibe solo a través de flujos de caja y no a través de índices de endeudamiento, porque eso lo único que me muestra es un exceso de una fuente sobre otra, más no la posibilidad de adquirir la deuda. Incluso yo planteo un ejemplo, yo puede que tenga un nivel de endeudamiento de 20 y en el medio el sector en el que opero se puede endeudar 40%. ¿Quiere decir que me puedo endeudar 20% más? No. Lo que me dice a mí si me puedo endeudar 20% más es si tengo la capacidad de pago suficiente para hacerlo. Entonces, por eso considero yo que las otras son excluyentes a pesar de que tengan una relación. Entonces, pero acá, digamos que eso podría inducir algún problema en la construcción que es de tipo sesgo al incorporar de pronto alguna subjetividad. O sea, debemos asegurarnos que el enunciado provea como los elementos que se requieren para conducirnos a una única opción clave. Porque si dejamos un poco el ejercicio de escoger la opción clave a criterios que podamos tener para la decisión, entonces un evaluador sí puede argumentar, por ejemplo, que sí considera en este caso las tasas de interés para saber si se endeuda o no, a pesar de que pueda ser, digamos, una visión de muy corto plazo, ¿no? Que no está considerando en este caso que a futuro sí pueda o no atender la obligación, pero podría ser un criterio en este caso para tomar esa decisión de endeudamiento. Entonces, en ese caso a mí me preocuparía que la opción clave dependa de incorporar criterios que pueden ser inclusive parte del proceso de formación, porque no sabemos si, por ejemplo, el evaluado durante sus cursos de análisis financiero sí tuvo como este ejercicio, digamos, de sensibilización frente a lo que era planeación en distintos periodos de tiempo. Entonces, de pronto, tengo una visión muy cortoplacista respecto a este tipo de decisiones y no incorpore, por ejemplo, análisis del flujo de caja futuro. Entonces, yo vería ahí un riesgo potencial para el. Yo quisiera hacer un aporte acá. Sí. Es que en el enunciado dice una fuente de financiación importante para la empresa, bien sea a corto o largo plazo, es el endeudamiento. Una empresa requiere recursos. Resulta que está excluyendo la otra fuente de financiamiento, que es la financiación propia. Lo está excluyendo acá. Bien sea porque está excluyendo el costo que cada una de las fuentes de financiación tengan frente a la adquisición de esos recursos que requiere básicamente el pleonasmo, requiere la organización. Entonces, me parece que excluye también la parte del costo de la deuda frente al costo o a la rentabilidad que esperan los inversionistas si hacen la financiación de esos recursos. Me parece que es excluyente el enunciado como fuente de financiamiento. No sé, profesor. Ahí básicamente sí está excluyendo el recurso propio, porque la idea es que
la empresa, el empresario o el gerente financiero tomó la decisión de utilizar la deuda como fuente de financiación. ¿Por qué? Posiblemente no podía financiarse con recursos propios en este momento. Quizás los inversionistas no querían aportar más recursos o no era posible. Entonces, la fuente que tenía a su disposición era deuda. Y la idea es observar esos conceptos para saber si realmente podría tomar la deuda teniendo en consideración cualquiera de esos 4 elementos que tiene como opción de respuesta. Entonces, sí es un poco excluyente en el sentido que está observando solo deuda. A mí me parece, profesor, que usted está diciendo cómo podría ser un ajuste a la pregunta. ¿Por qué? Porque usted parte del principio de que el financiero o representante legal o la junta decidió tomar la fuente de financiamiento de terceros para financiar esos recursos que requiere en este momento. O sea, ya parte de lo que debería decirnos el estudiante, contestarnos el estudiante. ¿Por qué usted tomó esa decisión como jefe financiero, como lo que sea, en tomar la fuente de financiamiento de terceros para financiar esos recursos? O sea, es darle la vuelta a la pregunta, dejando que el estudiante tome la decisión en cuanto a la fuente de financiamiento. ¿Con base en qué? En flujos de caja, con base en la rentabilidad que esperan los inversionistas, bueno, con base en lo que sea. Pero esa decisión con la que usted partió es la decisión del estudiante frente a esta pregunta. Pues yo diría que con lo que usted me dice se podría construir más bien otra pregunta para identificar entre 2 fuentes o 3 cuál sería más adecuada de acuerdo a toda esa serie de conceptos. Porque, vuelvo y repito, en esta está limitado a mirar si va a tomar deuda, qué aspectos consideraría como básicos para poderla tomar. Y ya la otra podría ser el planteamiento de otra pregunta diferente. Profe, y una cosa ahí de pronto, pues teniendo en cuenta el contexto de este ítem, no es posible recalcarle al evaluado la consideración de un factor de largo plazo, porque yo creo que si se pudiera recalcar este largo plazo, podría resultar ahí sí, digamos, como más clara que la opción clásica a los futuros flujos de caja. Porque entiendo que el análisis de futuros flujos de caja remite a considerar que a futuro la empresa no pueda tener los mismos flujos de entrada y por lo tanto pueda quedar condicionada a atender efectivamente el servicio de la deuda. Entonces no sé si de pronto se pudiera reestructurar el enunciado para hacer particularmente énfasis en ese largo plazo y que ahí sí la opción clave que se derive sea precisamente flujos de caja y no entremos de pronto a la controversia de que existen, en este momento como está planteado, pueden existir 3 opciones válidas. No sé si soy claro con eso y no sé si sea pertinente el ajuste. Sí, Sí, yo creo que es pertinente, porque de todas maneras, cuando se habla del corto plazo, entonces sí puede darse lo que usted me decía ahora, la visión cortoplacista y tomar otro referente distinto a la capacidad de pago. Entonces sí podría hacérsele ese tipo de ajuste. exacto, sí, o inclusive considerar, por ejemplo, cuál podría ser la decisión desde un punto de vista completamente contrario. O sea, por ejemplo, ¿qué podría evaluar la entidad financiera, por ejemplo, para conceder el préstamo? O sea, porque yo creo que la decisión en este caso de otorgar crédito tendrá en cuenta factores distintos a la de tomar crédito. Entonces también a veces uno de pronto ponerse en la postura de un agente o en la postura de otro agente hace también que sean diferentes los análisis, pues por el mismo hecho de que las variables a considerar pues puedan ser completamente diferentes. Son como de pronto algunas opciones a las que se puede recurrir pensando en que nos conduzca casi que de forma irremediable a una sola opción. Sí, y eso de hecho es lo que uno puede tener en cuenta cuando construye las justificaciones de las opciones, porque debe ocurrir que con los elementos incorporados en el enunciado yo pueda definitivamente justificar
que esa es mi opción clave y que no hay otro elemento que me sugiera que pueda haber una segunda opción con un grado de validez importante. Es más en ese sentido, porque yo creo que, o sea, el enunciado y a lo que apunta es muy importante lo que allí se está indagando, pero entonces sí me preocuparía de pronto que haya como esa multiplicidad de interpretaciones y al final sea más complicado poder tomar partida por una sola opción. Es más o menos como esa de pronto la observación allí, profe. Más o menos, esta sería la idea. Cambiando esta partecita ahí, y mejoraría y apuntaría más al concepto de largo plazo. Sí, yo creo que hacer énfasis en esto particularmente nos puede ayudar en este caso precisamente Sí. como a conducir a un solo factor de análisis, ¿no? Porque yo identifico particularmente que temas como la capacidad de pago o de pronto las mismas tasas puede ser algo de muy corto plazo, finalmente son variables que pueden cambiar y pueden cambiar drásticamente de un periodo a otro, ¿sí? Pero ya la consideración de flujos de caja futuro pues implica en este caso que yo estoy pensando más en, bueno, cómo voy a atender mi obligación en X cantidad de años, y eso me remite incluso a considerar muchos otros factores, porque la misma proyección de los flujos de caja va a depender, entre otras cosas, de las ventas que yo estime para mi empresa en el futuro, del comportamiento de mi participación en el mercado, entre otros aspectos. Entonces, consideraría que de pronto hacer énfasis en ese largo plazo puede ayudar más al evaluado a que pueda identificar la opción clave en este caso. Muy bien. No sé si alguien más tenga otra consideración respecto al ítem del profe Jairo. ¿O hay alguien que de pronto nos quiera compartir los ítems que construyó o seguimos con los del profe Jairo? No, yo ya tengo, este es el último, el otro estaba en construcción y todavía no hay como... Ah, listo, Pero, perfecto. Pero no, profe, o sea, resalto la labor porque en todo caso yo creo que así es como empezamos precisamente a incorporar esos elementos que hacen parte de la construcción. De ninguna manera, digamos, este ejercicio busca generar como frustración o como esa impotencia, ni mucho menos, sino que así ocurre. Y en todos los procesos de construcción pasa eso. Mientras nosotros generamos como esa sensibilidad frente a los aspectos técnicos de la construcción, pues podemos encontrar de pronto algunos tropiezos o algunas oportunidades pues, para mejorar, ¿no? Hasta que ya, digamos, ya luego nos vamos a acostumbrar y nos vamos familiarizando más con la estructura. Pero en todo caso, profe, reconozco su labor y lo felicito por eso, y pues obviamente la invitación es a continuar practicando, que solo así es como realmente podemos desarrollar más esa sensibilidad. no, profe, muchas gracias a usted por las observaciones y a la profesora, porque de hecho de eso se trata, de con base en las observaciones que ustedes tienen, el poder mejorar, porque uno las hace y las ve desde la perspectiva de uno, y probablemente hay ciertas cosas que se le pasen, y otras mentes como las de ustedes que me han contribuido, pues pueden aclarar muchas dudas, y les quedo muy agradecido por eso. No, pero al contrario, usted por habernos compartido su proceso. Y lo que usted dice es muy importante, y de hecho pues me permito nuevamente también extenderle a todos el mensaje de que estos procesos de construcción realmente se enriquecen más cuando hay estos ejercicios de discusión, de debate y de proposición constructiva, ¿no? De eso se trata, o sea, y creo que por eso es muy particular y muy recomendable que se pueda hacer de esta manera. De pronto cuando uno construye sus ítems individualmente sin que exista como ese proceso de validación con pares, pues va a hacer que existan muchos sesgos o muchas oportunidades de mejora, pero hacer este ejercicio así en diálogo, en debate académico, pues creo que sin duda alguna enriquece mucho y al final el producto que se obtenga pues va a ser de una calidad mucho mayor.
Entonces, pues nada, profe Jairo, le agradezco, o le agradecemos muchísimo su contribución y pues eh, otro colega que nos quiera mostrar su producto, por favor. Profe, sin pena, no se preocupen que acá no, pues no se trata tampoco como de tratar de juzgar ni nada de eso, o sea, es simplemente un proceso de construcción, entonces tranquilos, pueden mostrarnos lo que tengan y pues de ahí podemos derivar algunos comentarios que puedan resultar pertinentes para su proceso de capacitación. Lo notan muy bravo, profesor Juan Pablo, cree que lo van a morder. Señor, eso creo. Pero no, nada, es que o sea, la única forma precisamente de poder desarrollar como esta habilidad es precisamente pues en la práctica, ¿no? De ahí Y que, haciendo, efectivamente. exacto, exacto, así es, o sea, es muy difícil de pronto uno solo con alguna charla o alguna presentación nomás, ya con eso asegurar que puedan ustedes desarrollar estas habilidades. Ya toca es estar ahí frente al computador, proyectando ítems, o sea, ahí es cuando uno se estrella y tiene esas oportunidades de aprendizaje. Va a tocar como a los estudiantes. Vamos a llamar al azar. Los que empiecen el apellido con la letra M. Diga, la mayoría son con M. Profe, en serio, con mayor tranquilidad. La idea de este es un ejercicio constructivo, no se sientan, como dice el profesor Juan Pablo, ni juzgados, sino más bien aprovechemos este espacio y esta oportunidad de compartir y entre todos construir ese conocimiento en evaluación.
Profesor, Sí, señora. quisiera compartir con ustedes un ítem que se construyó y que de pronto puede tener algunas anotaciones y observaciones que se hicieron en su momento. Si usted me permite, comparto la pantalla. Por supuesto, profe, adelante. ¿Ya observan? ¿Ya ven la pantalla, por favor? Sí, señora, ahí ya está viendo. Bueno, ese es un ítem que se construyó del módulo de gestión financiera y que puede dar paso a algunas observaciones por parte de mis compañeros. El ítem fue construido con base en las tareas, en las afirmaciones y en las evidencias que se definieron en su momento en un taller con el IFEX. Aparece una competencia que está definida dentro del módulo de gestión financiera. Aparece una afirmación que corresponde básicamente a la afirmación número 2 de las tareas y de las evidencias y afirmaciones con respecto a la parte financiera, al módulo financiero, y es básicamente la evaluación del impacto de las decisiones de inversión y comprender la estructura de operación y evaluar el impacto de la estructura financiera de la organización. Esto no fue construido, esto fue una construcción colectiva y aparecen allí definidas estas afirmaciones, la afirmación número 2. Aparece una evidencia que es evaluar el efecto de las decisiones de inversión en las diferentes áreas de la organización y una tarea que corresponde a que el estudiante vea la sensibilidad que tiene el flujo de caja libre de la organización ante diferentes planes de inversión de corto y largo plazo. Entonces, el contexto general del ítem dice: una empresa puede considerarse como un buen negocio y por lo tanto afirmarse que está cumpliendo su objetivo básico financiero si generara una corriente de efectivo que le permita reponer el capital de trabajo y atender los requerimientos en activos fijos. B, atender el servicio de la deuda, y C, repartir utilidades entre los socios de acuerdo con sus expectativas. Ese es el contexto general, lo que debe saber el estudiante, lo que debe entender el estudiante en el transcurso de su programa académico. Dice el enunciado: las empresas transportadoras Rápido Duitama, Transportadora Corozal y Expreso del Sur operan en el mismo sector. ¿Ustedes ven bien la pantalla, por favor? ¿Aló? Sí, señora, la pantalla se ve bien. Bastante bien. Aunque prestan sus servicios en diferentes zonas del país, el que operen en el mismo sector hace que su riesgo percibido sea en principio similar. Estas tres empresas tienen muchas cosas en común. Los ingresos generados son similares, al igual que la utilidad. Poseen la misma inversión en activos y el mismo nivel de endeudamiento, lo que sugiere que su rentabilidad es la misma. Como última coincidencia, encontramos que las tres compañías generan el mismo flujo de caja, 500 millones de pesos. A continuación, se detalla la forma como, bajo una
perspectiva de largo plazo, las empresas transportadoras distribuyen su flujo de caja expresado en millones de pesos. Todas tienen el mismo flujo de caja y el servicio a la deuda la tienen todas, son iguales. La reposición en activos fijos que decidieron, en activos fijos y en capital de trabajo, pues básicamente es la compañía Rápido Duitama, 120 millones de pesos, 200 millones de pesos para la Corozal y el Expreso del Sur 250 para un disponible en reparto de utilidades de 180, 100 y 50 millones de pesos, respectivamente. El sector de transporte de pasajeros ha definido un coeficiente mínimo del 60% como flujo de caja libre y un referente máximo de 80%. En concordancia con la información suministrada, un grupo de inversionistas desea determinar cuál es la empresa que tiene el mayor valor y que le ofrece un amplio abanico de posibilidades para tomar decisiones. A, Rápido Duitama; B, Transportadora Corozal; C, Expreso del Sur; y D, no se debe invertir en ninguna de las empresas presentadas, ni en Duitama, ni en Corozal, ni en Expreso del Sur. Entonces, aquí aparece que la clave es un ítem construido y se le dio un nivel de dificultad, de baja dificultad, aunque algunos comenten que de pronto es de media dificultad. De todas maneras es un ítem construido de tal manera que permita que nosotros lo critiquemos, que digamos que imposibilidad tiene el evaluado de contestar este ítem dentro de los rangos que tiene establecido el IFES para contestar cada uno de los ítems. Entonces, la clave que es válida es la clave A, el Rápido Duitama, que ofrece realmente una posibilidad de reparto de utilidades de el mayor 180 millones de pesos para el reparto de las utilidades, es decir, la disposición que tienen los accionistas, básicamente. ¿Por qué justifica uno la clave inválida? El flujo de caja libre es el resultado de tomar el flujo. Esto no lo ve el estudiante, simplemente se presenta como justificación de la opción de respuesta. El flujo de caja libre es el resultado de tomar el flujo de caja descontado. Flujo de caja descontado, el efectivo requerido para la reposición de capital de trabajo y activos fijos. Para que una empresa opere no es requisito que esté endeudada, pues los propietarios bien podrían financiarla totalmente con capital propio y así todo el flujo de caja libre sería para ellos. Luego el valor percibido de una empresa se basa en el flujo de caja que esté a disposición del propietario, que esté a disposición del propietario. Aquí aparecen más explicaciones de por qué es válida la opción de Rápido Duitama como empresa de mayor valor, que representa mayor valor para los inversionistas potenciales. Y aquí está la justificación de las opciones no válidas. Transporte crónico no es válido, Expreso del Sur, y no se debe invertir en ninguna de las empresas presentadas. Habla de que en las empresas presentadas realmente se acomodan a las expectativas de los accionistas potenciales. Aquí viene sencillamente la validez que le da el IFEX, que le daba el IFEX, en cuanto a los aspectos conceptuales técnicos de construcción, los aspectos técnicos en la construcción del ítem, el sesgo que puede tener y la redacción y ortografía, que es muy importante porque de pronto puede confundir al evaluado.
Entonces, esta es la pregunta, realmente, esta es la pregunta que debe contestar el estudiante. Entonces, estoy ahí con los oídos abiertos. Profe Mary, muchas gracias por la exposición que nos hizo. Yo particularmente considero muy valioso ese aporte porque este tipo de contextos precisamente son los que ayudan a dinamizar bastante estos ejercicios pues de desarrollo de ítems, ¿no? Para evaluar competencias en efecto. Y particularmente creo que este tipo de contextos son los que debemos tratar de privilegiar en la construcción. Contextos donde efectivamente el evaluado enfrente ese tipo de decisiones, ese tipo de análisis, esa toma de decisiones que se espera en su ejercicio profesional. Entonces hay que tratar al máximo de emular esas situaciones, ¿no? O sea, de incorporar al máximo lo que él tendría que enfrentar pues, una vez ya esté en su ejercicio y teniendo en cuenta, por supuesto, diferentes factores y la complejidad misma de la realidad. Esa es un poco como la invitación en general para todos los colegas en su proceso de construcción y lo que creo que sin duda alguna nos reta a todos en este proceso, porque quizás nosotros estamos más acostumbrados en estos procesos de evaluación a recurrir precisamente a lo definicional, ¿sí? A mirar qué tanto sabe o qué tanto recuerda la norma, ¿sí? Pero de pronto no nos damos la oportunidad de tomar esos elementos que hay en la cotidianidad e incorporarlos en un ítem para problematizar al evaluado. Allí tenemos una gran oportunidad precisamente para desarrollar este tipo de ítems. Entonces, muchas gracias, profe Mary, por esta presentación. Gracias, profesor. Yo quiero, en primer lugar, autocriticar. Este es un ítem que se construyó, lo construí en el año 2012. Así. Y tiene algunas críticas por parte mía. Primero, el ítem es de pronto excede los minutos que tiene un estudiante en promedio para contestar un ítem, que hay que tener en cuenta también eso. Trata uno de darle pues los conocimientos previos, de decirle qué es el flujo de caja, cuál es el objetivo financiero básico de las organizaciones y todo, pero de pronto el ítem se convierte en un ítem demasiado largo, en mi concepto. Segunda cosa importante es que el ítem, la construcción del ítem requiere que uno tenga definidos, o el gremio tenga definidos ya, o el IFEX tenga definido ya las afirmaciones, las evidencias y las tareas en que enfoca este módulo de gestión financiera. Entonces, definidos esos, cosa que nosotros realmente no se han hecho muchos ajustes en cuanto a las afirmaciones y evidencias y tareas que definió en su momento el IFEX hace básicamente unos 6 a 8 años. Están todavía allí algunos ajustes pequeños, pero es necesario que uno conozca esta partecita que corresponde a la afirmación y que haga énfasis en el momento en que pase, por ejemplo, nosotros pasemos los 5 ítems que requiere el diplomado para ser evaluados, pues tengamos presente a qué afirmación estamos apuntando, a qué evidencia estamos apuntando y a qué tarea. Es decir, qué es lo que pretendemos con el ítem construido. Ahora bien, aquí casi que
induce al estudiante, casi que le está diciendo al estudiante después de tanto que le dice de qué es el flujo de caja, de que para qué se utiliza el flujo de caja, casi que induce al estudiante a mirar cuál es la disposición que tiene ese flujo de caja después de haber cubierto todo lo que es reposición de activos fijos y lo que es capital de trabajo. Casi que le dice al estudiante, ojo que el mayor, la empresa que mayor rentabilidad o mayor reconocimiento de rendimientos tiene para el inversionista potencial es la que tenga más disposición para la repartición de utilidades dentro de su flujo de caja, es decir, rápido y rápido. Si una persona que lee esto, un evaluado que lee esto, ya dice, no, la respuesta es esta, es rápido y rápido. O sea, le facilita, yo creo que se excede en facilitarle al evaluado la respuesta. Profe Mary, de pronto yo también agregaría ahí, para tener en cuenta de pronto dentro de aspectos técnicos de construcción, de pronto evitar que las opciones de respuesta sean del tipo, por ejemplo, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Particularmente la opción de respuesta D sería una análoga para ninguna de las anteriores, porque nos remite al hecho de que no se va a invertir en ninguna. Entonces, a veces estas opciones de respuesta pueden revestir algún problema técnico, porque si el evaluado no encontrara algún criterio particular para poder escoger la opción clave, entonces va a optar por ninguna de las anteriores pensando que de pronto esa es la opción válida. Entonces, sí, de pronto se recomienda no recurrir a estas opciones de todas las anteriores o ninguna de las anteriores, o así como tampoco se admite, por ejemplo, A y C son correctas o B y C son correctas, sino que siempre cada una tenga como una proposición completamente independiente. Yo estoy muy de acuerdo con usted y yo creo que el ajuste que se le debe dar al ítem, porque es que los ítems periodo a periodo, año a año, deben ser ajustados. Entonces, puede dirigirse a hacer un ajuste en este limitante que coloca aquí, donde aparece un rango mínimo y un rango máximo en cuanto al flujo de caja se refiere. Entonces podemos hacer de pronto, no me parece mi profe, que podemos hacer un ajuste concerniente a esto, eliminando este ítem que estoy de acuerdo con usted, que se elimine y se diga no se debe invertir en ninguna de las empresas, sino más bien colocar las tres empresas con las mismas características, colocarlas en un contexto y que alguna de ellas no esté cumpliendo con el rango establecido para el flujo de caja, que sea bastante competitivo, que es bastante atractivo para los inversionistas. Señora, tal cual. Y creo que su mensaje es muy valioso, profe, porque digamos que uno formula, digamos, un ítem y es en estos procesos de revisión, cuando uno retoma el ítem, que uno mismo incluso se da cuenta de algunas dificultades que pueden ser superadas. Entonces, eso también un poco para transmitirles nuevamente ese mensaje a nuestros colegas de que, digamos, pensar que un ítem en su primera versión ya es una verdad absoluta, un producto completamente acabado, pues generalmente no ocurre esto. Entonces uno tiene que hacer varias revisiones al ítem y va descubriendo poco a poco cómo se puede ir mejorando y la mejor forma de acelerar precisamente este proceso es cuando se somete digamos, a revisión por parte de pares. Un proceso absolutamente de crítica constructiva donde se busca es precisamente afinar estos aspectos
que puedan conducir al ítem a tener una calidad deseable y que efectivamente permitan pues, medir ese desempeño que tienen los evaluados, ¿no? Entonces, ahí uno va descubriendo como esas posibilidades. Yo creo que han sido muy pertinentes las mismas observaciones que la profe Mary ha planteado para el ítem que ella construyó. Y es un ejercicio que yo invito pues, que todos los colegas puedan hacer para que poco a poco podamos tener unas versiones mucho más deseables de nuestros sitios. Gracias, profe. Bueno, yo no sé si de pronto otro profe nos quiera Sí. compartir su propuesta. Creo que el profesor Gonzalo levantó la mano. Sí, buenos días. No es tanto para compartir una propuesta, porque no he terminado la tarea todavía, sino que a partir de esta pregunta que nos socializan yo, tengo una inquietud, y la inquietud es la siguiente. ¿Cuál sería como un criterio para uno diferenciar cuál es el contexto de la pregunta, ¿cierto? Y en dónde empieza, digamos que el planteamiento de la pregunta como tal? Porque cuando estaba leyendo esta propuesta, pues me surgió esa duda, ¿no? Es decir, hasta dónde digo yo, mire, este es el referente y como tal la formulación de la pregunta, no, tal vez más abajo, profe, el enunciado, es decir, qué es contexto y cómo separarlo del enunciado. Entonces, para formular esa inquietud. ¿La Sí, pregunta me la está haciendo a mí o al profe? No, yo creo que la pregunta es un poco para el profe que nos está orientando como un criterio de decir, oiga, ¿cómo identifica o cómo sabe uno hasta dónde va el contexto y cuándo empieza el enunciado? Porque cuando yo la leía estaba diciendo, oiga, no habrán cosas en el enunciado que son es como parte del contexto, porque yo entiendo que el enunciado ya es el entrar a partir del contexto a formular la pregunta para que después se presenten las opciones. Sí, profe Gonzalo. Digamos que la parte del ítem donde usted formula como tal, o sea, lo que le solicita al evaluado, eso se denomina la tarea dentro del enunciado, ¿sí? Digamos que el enunciado como tal es toda la redacción donde va a estar tanto el contexto como la tarea, ¿listo? Entonces usted tiene un único enunciado con esos componentes. Al principio va a presentar el contexto donde van a estar todos aquellos factores o todas aquellas variables que problematizan al evaluado y a partir del cual usted va a derivar la tarea. Y hacia el final del enunciado se presenta la tarea, que ya es esa actividad puntual que debe desarrollar el evaluado para poder identificar la opción clave entre las opciones que usted le brinda. Sí, es básicamente eso. Pero el enunciado es uno solo con esos componentes. Bueno, gracias. Ahora bien, usted me comentaba ahorita que cuánto debería ser como la extensión de cada uno. Eso va a depender de muchas circunstancias. Uno, el nivel de dificultad que se le esté en este caso imprimiendo al ítem. Entonces, como de pronto comentábamos en la sesión pasada, un ítem, por ejemplo, de un nivel de dificultad bajo, pues no sería conveniente que tuviera un enunciado extremadamente extenso o con muchos factores, porque aunque al final las opciones de respuesta pudieran ser muy puntuales, por ejemplo, se corre el riesgo de que al brindar tanta información, la demanda cognitiva para el evaluado pueda crecer significativamente. En ese orden de ideas, entonces, uno esperaría que para niveles de dificultad bajos, las extensiones del enunciado fueran más bien cortas, y a medida que crezca el nivel de dificultad, pues el enunciado pueda ser un poco más extenso e involucrar pues varios factores que problematicen al enunciado.
Eso en términos de extensión. Y también hay que asegurarse, obviamente, que en la extensión del enunciado se incorporen los elementos mínimos que le permitan al evaluado discernir cuál de las opciones de respuesta es la clave. Porque en el enunciado no involucramos en este caso las variables mínimas que él requiere para poder desarrollar la tarea que le vamos a imponer. Pues uno, estaríamos potencialmente ante un ítem que privilegie lo memorístico, o dos, el evaluado va a tener que recurrir en este caso a diferentes variables para poder interpretar cuál sería la opción clave, y esto podría remitir a escenarios de sesgo o de subjetividad al momento de escoger la opción clave. Entonces, todo esto es lo que hay que tener en cuenta para saber qué tan extenso es el enunciado y qué es lo que debe incorporar. Con esto atiendo su pregunta, profe Gonzalo. Cuando yo supe le digo a Guillermo, estaremos en inauguración. Sí, muchas gracias, muy amable. Listo, sí señor, con todo gusto. Discúlpeme, profesor, ¿es posible que alguno de mis compañeros, o no sé de dónde, está el micrófono abierto a escuchar bien lo que se está diciendo? Entonces, por favor, para ver si pueden cerrar los micrófonos para poder escuchar bien. Profe Meri, no sé si quería usted agregar algo a la observación o... Agradecerle a usted, profesor, que me haya dado sus observaciones, y a mis compañeros también. Muchas gracias. No, con todo gusto, profe Meri. No sé entonces si otro colega pues quiere mostrarnos su producto, tienen alguna otra inquietud. Porque pues bueno, mis estimados colegas, es importante pues poder generar estos espacios de retroalimentación de sus ítems. Entiendo que pues puedan existir múltiples compromisos, por supuesto, que nos restrinjan de tiempo. Sin embargo, con el ánimo de poder dar continuidad efectiva a este proceso de capacitación, pues sí es bien importante que ustedes se aventuren a hacer estas primeras proyecciones de sus ítems y que las podamos compartir con el ánimo de generar la retroalimentación respectiva. Yo pensaría, si de pronto ahorita no hay de pronto otros ítems para mostrar, sería más partidario entonces de ya comprometernos formalmente con una producción mínima con la cual podamos generar espacios de retroalimentación en nuestro siguiente encuentro sincrónico. Y al respecto, pues, querría consultar directamente a SFACOP si están de acuerdo con la propuesta, para que ya con este banco de preguntas inicial, pues sí podamos empezar a generar una retroalimentación más sistemática de los ítems y pues garantizar que ya todos estén poco a poco desarrollando como estas habilidades para la construcción, ¿no? Sí, profe Juan Pablo, efectivamente pues la idea sería para todos adquirir el compromiso de enviar las preguntas previamente. La idea es que ya para la sesión del próximo miércoles, el profesor Juan Pablo y el profesor José Curbelo y las demás personas que están acá orientando y dirigiendo todo este proceso puedan haber recibido las preguntas, se puedan organizar, ver obviamente los errores o las oportunidades de mejora mejor de cada una de ellas, organizarlas y sistematizarlas para que sigamos avanzando en este proceso. De ahí que la idea, y suena un poco escuelero, pero la tarea sería que pudiésemos enviar al correo que les voy a dejar ahorita en el chat, antes del martes de la próxima semana, antes de las 6 de la tarde, sus ítems para que podamos efectivamente seguir con esta construcción y con este desarrollo del programa. El correo es asistente@saco.org.co. Igual yo se los escribo acá en el chat para que podamos todos estar ahí como coordinados. De todas formas, también les vamos a enviar un correo
con estos datos y con estos compromisos para que podamos efectivamente cumplir con esto, ¿no? O sea, la idea finalmente pues este es un proceso de construcción colaborativa y en ese sentido pues sí el compromiso de todos ustedes es importante para que podamos seguir avanzando. Exacto, sí, señor. Y pues recordar en todo caso que ya tenemos como dos actividades que hemos venido desarrollando. La primera de ellas es la proyección de la matriz con afirmaciones, evidencias y tareas, que esto es bien fundamental por tratarse del referente para poder proyectar los ítems. Y ahí sí vendría entonces la construcción de los ítems como tal, que corresponde un poco al ejercicio que hoy nos mostraban el profe Jairo y la profe Mary, respecto a identificar la evidencia y la tarea de la que se desprende el ítem, cuáles son sus opciones de respuesta, las justificaciones y demás. Entonces sería muy valioso pues ya contar con este primer repositorio, digamos, de preguntas para que la otra sesión nos dediquemos a retroalimentar pues completamente estas primeras propuestas que tengan cada uno de ustedes. Y asimismo, pues ustedes poder continuar perfeccionando este ejercicio de construcción. Y como les decía, cuando uno retroalimenta a un colega, pues de inmediato se puede generar algunas recomendaciones de mucho valor para los demás, porque aunque estemos tratando temáticas completamente diferentes, hay aspectos técnicos de la construcción que inmediatamente nos pueden orientar a todos. Desde ahí, por eso la importancia que podamos acelerar este proceso de construcción. Y pues siendo así, creo que sería como el compromiso que se genere el día de hoy para poder dar continuidad. Bueno, perfecto. Pues entonces yo creo que ya sin más preámbulos, pues creo que esta hora más o menos que queda de trabajo sincrónico, más bien la dejamos para el trabajo autónomo de cada uno de ustedes. Sé que así como nos planteaban muchos de ustedes han estado haciendo la tarea, que efectivamente no ha sido fácil y efectivamente eso es lo que queremos, que se enfrenten a los formularios, que se enfrenten al instrumento, al formato y ahí es donde efectivamente pues surgen las preguntas. Y por eso pues obviamente entonces concedemos esta hora que queda de esta sesión para que continuemos con el trabajo asincrónico autónomo y sería entonces vernos el próximo miércoles a la misma hora. También les estaremos enviando el link para la siguiente sesión. No sé si el profesor Juan Pablo quiere dar algún comentario final y alguna indicación, y si no, pues daríamos ya por terminada la sesión de hoy. No, señor, solo me restaría pues desde luego agradecer toda su disposición, el trabajo que han venido realizando, al profe Jairo y a la profe Mary, pues muchas gracias también por los productos que nos mostraron, que es de mucho valor para poder enriquecer este proceso de trabajo colaborativo. Y pues nada, motivarlos a todos a que realicen con el mayor rigor esta construcción, que les aseguro que una vez podamos ir desarrollando esta sensibilidad y estas habilidades, se va a facilitar mucho más la labor y pues que continuemos adelante con el propósito de este proyecto. Entonces, adelante, aquí estaré pues muy a la orden para lo que puedan requerir y pues por lo pronto les deseo un muy feliz día a todos. Excelente, vale, todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.